¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al Último Salvo a todos. En el programa de hoy vamos a intercambiar algunas palabras y a construir un relato alrededor de una de las tantas figuras políticas que se sentarán a esta mesa ofreciendo su pensamiento, su acción de trabajo en las alternativas electorales que tendremos este año. Y una pregunta que rebotará seguramente en algún momento de esta noche, estos 25 minutos, es ¿por qué hay tantos? ¿Por qué hay tantas palabras, tantas voces, tantas alternativas electorales en una elección intermedia que es plebiscitaria para el gobierno nacional, por sí o por no, si apoyás o no apoyás el rumbo de Macri, si no lo apoyás, qué alternativa te gusta? A nivel local discutimos también el preludio de la alternativa electoral a Mónica Fein para dentro de 2 años. Mientras tanto, tus problemas, los míos, seguirán latiendo. ¿Y qué pasa ahí? ¿Por qué hay tantos que codician el poder? Hoy compartiremos estos 25 minutos con Eugenio Malaponte, dirigente, joven dirigente de la Unión Cívica Radical. 1, 2, 3, 4. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va, Eugenio? Gracias por venir, Bien, muchas gracias. ¿Bien? A vos por invitarme. Bueno, cuando digo joven dirigente radical, ¿joven dirigente de cuántos años? 42. ¿Qué estado civil tenés? Soltero con un hijo que es el centro de mi vida. Ah, el centro. ¿Cuánto tiene tu hijo? 6. Mira, ¿y cómo te va con ese lugar tan hermoso que es la paternidad? Mira, yo estoy separado y lo tenemos con sí, como señora la mitad y la mitad. Sé de qué se trata ese derrotero. Y o sea que cuando está conmigo Mati, yo hago de mamá y de papá. Claro, y ella le debe pasar lo mismo también. Sí. Es muy duro, pero tengo una relación con él, no sé, es gratificante, me llena la vida, es lindo. ¿Qué te gustaría que él sea cuando sea grande? Tu hijo. Honesto. Honesto. Mirá, ¿qué dijiste? Sí, porque mi papá y mi familia me han dejado, bienes materiales muy poco, pero yo al lugar donde voy es impresionante el cariño y el respeto que, sobre todo mi abuelo, que llegó más, porque mi papá murió de joven, relativamente joven, pero el cariño y el respeto que yo recibo de lo que hizo mi abuelo me llena el alma. Entonces creo que a mi hijo me gustaría dejarle también ese... Y bueno. ¿Quién sos, Eugenio? ¿Quién sos? Yo te pregunto esto para mucha gente que dice, bueno, Eugenio Malaponte tiene el apellido de un estirpe radical muy tradicional para la ciudad, que como vos decís, ¿no? Ahí está en la memoria, por muchas cuestiones, ¿no? Pero vos, ¿quién sos? Y yo soy un apasionado de lo que hago. Y a mí mi partido me apasiona, porque es parte de mi vida y es parte de mi familia. Vos pensás que yo de chiquito ya nací en un comité, alrededor de mi familia todo era la política, lo que se hablaba en la mesa era política, y alguna gente sale rechazado, o sea, no sé, yo veo chicos, hijos dirigentes, que le ha pasado lo mismo, que por ahí se apartan porque es demasiado, y yo todo lo contrario, yo soy un apasionado de la política y un apasionado de las ideas de mi partido, porque estoy convencido, o sea, no es solamente ser hincha de Central, que uno es apasionado de los colores porque un papá lo llevó a la cancha de chiquito. Yo estoy convencido de las ideas de mi partido y creo que hoy tienen plena vigencia, más allá de que tienen más de 100 años. ¿Y vos sos radical? No. Absolutamente. Hay radicales con Macri, hay radicales con Cristina, hay radicales con Lifchig o con el socialismo, hay radicales con otro sector del peronismo, digamos, hay radicales dispersos en todos los alianzas y grupos políticos. ¿Por qué? Hay radicales que fueron irigoyenistas y hay radicales que fueron alvearistas. Sí. Entonces partamos de ahí, que yo creo que el radicalismo trasciende el tema de la derecha y la izquierda. El radicalismo es república, es transparencia,
es humanismo. Entonces creo que son pilares bastante más importantes que el tema de la derecha a la izquierda. Y dentro del radicalismo siempre hubo sectores. Pero digo, esta cuestión de estar en gobierno, digamos, estuvieron con Cristina, algunos radicales, bueno, Julio Cobos lo expulsaron del radicalismo cuando decidió ser candidato a vicepresidente, ¿no? Lo expulsaron de por vida, después volvió. Pero, digo, Julio Cobos eligió la transversalidad que había soñado Néstor Kirchner en aquel momento. No era mala la idea, digamos, era una cuestión de entender que los partidos no contenían todo, tal vez, que había ideas que podían ser potables, la idea del radicalismo, de una democracia republicana, como vos decís, la que soñaba Alfonsín, las ideas de Alfonsín, ¿no? También podía ser, pero también hoy está el radicalismo apoyando a Macri, ¿no? Y hay radicales que están con Miguel Licho y con el socialismo en Santa Fe. Esta cuestión de agruparse alrededor de un gobierno en ejercicio, no como una alternativa electoral futuro, ¿no? Yo no lo veo así porque, a ver, la apuesta que hizo el radicalismo a Macri fue en una época donde Macri no tenía las de ganar. No, si vos te perdía acordás, en primera vuelta. Perdía en primera vuelta. Sí. Entonces creo que fue una actitud valiente del radicalismo y al contrario de lo que muchos dicen que es una mancha de su historia, yo creo que es motivo de orgullo, pero no por haberse juntado con un partido que a lo mejor tenemos diferencias serias, ideológicas, pero yo igualmente creo que el PRO es un partido nuevo que no sé si tiene instalada una ideología propia. En ese momento entendíamos que estábamos en el fin de un ciclo que podía terminar mal y apostamos por cambiar ese ciclo. En Gualeguaychú, de hecho yo en ese momento era candidato a vicegobernador de la provincia y me expresaba en ese sentido, aún antes de Gualeguaychú, en el sentido de que el Lilita, de que Macri, de que Ernesto Sanz tenían que juntar para dar una alternativa republicana. Porque lo que se buscaba era eso, la república, y los partidos que a nuestro entender habían defendido la república en el Congreso eran el PRO, la coalición y el radicalismo. Entonces, esa alternativa fue exitosa. Ahora, el gobierno tiene, vamos a ser sinceros, tiene serias deficiencias, pero creo que fue un soplo de aire fresco en la política argentina, pero que hay que direccionarlo por el buen camino. Creo que todavía tenemos tiempo, no mucho, pero tenemos tiempo de cambiar, de enderezar, de mejorar algunas cosas. Pero la verdad te digo, nosotros veníamos de Guatepeor. ¿Por qué? Entonces, y porque creo que el kirchnerismo era un ciclo, bueno, a los radicales el tema del vamos por todo, el tema de la falta de respeto a las instituciones, nos pegan en nuestros principios más asentados, digamos. Y no se podía sostener, apoyar a un gobierno así. Por eso fue lo de Cobos que vos mencionabas, fue, viste, tan criticado, tan duro. Yo creo que Cobos no es una mala persona, creo que es un buen tipo, pero no era acorde a la ideología de nuestro partido, el kirchnerismo, y creo que le ha hecho mucho mal al país. Pero culturalmente, más allá del daño económico que se hizo, culturalmente el llevarse puesto en las instituciones, las reglas, hacerle un moñito según como te convenga a vos, creo que eso nos va deteriorando, como el menemismo también nos deterioró. Y bueno, yo soy radical porque soy convencido, las presidencias del radicalismo fueron otra cosa. La de Raúl Alfonsín fue otra cosa, la Ilia fue otra cosa, Irigoyen fue otra cosa. Y aquí en Santa Fe el radicalismo también atomizado, ¿no? ¿En dónde te parás vos con todas las miradas radicales que están dentro de Cambiemos activamente? Hay otras que están en Cambiemos pero un poquito corrido, digamos, como el caso de Boazo que quedó marginado, bueno, radicales que están con Licio y radicales que intentan abrirse camino por otras alternativas, digamos, un poco más solitarias. ¿Dónde te parás vos entre todas esas ramas? Yo soy muy crítico del radicalismo, porque, a ver, entiendo que esta atomización se debe a una falta de liderazgo y igualmente yo respeto a los radicales, o sea, yo respeto a la gente que está dentro del Frente Progresista. ¿Qué radical santafesino te deslumbra, te gusta, seguirías? Mirá. Me metés en un aprieto. Y no te miro, y no te mira. No, nadie me deslumbra. ¿No? Creo que hay algunos dirigentes... ¿No hay un líder radical santafesino que digas, este caudillo? Como en una época era, voy a nombrar uno, ¿no? El Chanqui Cáceres, que era un líder caudillista radical que había. La verdad que ¿no? Si hubiese un líder que me deslumbrara, estaría trabajando para ese líder. ¿No hay? Y creo que, bueno, demuestra el estado del radicalismo en el cual estamos oficialmente dentro del Frente Progresista. Cada uno de los distritos se le permitió
aliarse con otras fuerzas, y algunos se aliaron y otros no, y es un lío. Acá el radicalismo, entre comillas, decide ir solo, no se entiende por qué. No hay un líder. A mí me gustaba Barletta, como la gestión de Barletta me gustó mucho en la ciudad de Santa Fe. Si querés ir por ahí, la gestión de Barletta me gustó mucho. Y yo, bueno, tuve la oportunidad de hacer campaña con él y de conocer su idea, y era un tipo que hubiese sido un gran gobernador. ¿Y Corral? Y Corral es una persona con una gran trayectoria política, ¿viste esos tipos que han nacido para la política? Sí. Y bueno, ahora tiene que generar algún liderazgo atrás de su figura. Ojalá que sea así, que lo genere y que el radicalismo pueda unirse. Yo creo que un golpe fuerte para nuestro partido fue cuando Sanz decide abrirse después de haber jugado, apostado un pleno y haberlo ganado. Y él decide, con sus motivos personales, respetables, pero decide dar un paso al costado, entonces los radicales quedamos medio desamparados. Y eso se notó, y creo que se notó también para el gobierno, porque es un radicalismo fuerte como opción dentro de Cambiemos hubiese dado contenido político a este gobierno, y que por ahí es lo que un poquito le falta. Hoy te ubicás como candidato a concejal, ¿no? Sí. ¿Por qué? Mira, yo estoy trabajando en el Consejo de la Magistratura de la Nación, sí, como abogado, como gremialista de los abogados, y como político es el sumum, ¿no? Es un lugar hermoso para estar. Sin embargo, creo que hay que dar la lucha, porque veo que la política hoy está de espaldas, la política está de espaldas de la sociedad, con lo cual el Estado está de espaldas de la sociedad. Si vos vas a un barrio y ves que un chico no tiene agua potable, que tiene que esperar un camión cisterna para ir con un baldecito a cargar, y por otro lado escuchás a un candidato del espacio que gobierna hace 28 años, que encima es un espacio progresista, o por lo menos ellos dicen que es un espacio progresista, y que te dice, no, la cuestión de vivienda habitacional, de estructura, es una cuestión de presupuesto, y no da el presupuesto, es duro, ¿entendés? Porque hoy, en el año 2017, la política no puede permitir ciertas indignidades en la gente. No sé, a mí no me daría la cara para ir a un barrio y ver un chiquito que no toma agua potable, que tiene que ir a buscar con un balde, en el mejor de los casos, porque hay casos que la tienen que comprar. En el barrio Toba, al agua la tienen que comprar, pasa un aguatero. Son cosas que la política no puede soportar. Y creo que hoy la calidad política es muy mala en el país. ¿Por qué? Porque los partidos políticos están desapareciendo, están para atrás. En el 2001, cuando la gente pidió que se vayan todos, y se fueron muchos. No fue algo gratis para el país el 2001. Y creo que se han ido muchos de los buenos también, y se han quedado muchos de los malos. Y entonces, la estructura del partido político que antes tenía... A ver, nosotros tenemos el partido en la ciudad dividido en 27 seccionales. Cuando yo era chico, en cada una seccionales, vos tenías 3 o 4 comités, y tenías el dirigente de diferentes sectores del partido que tenía contacto con la gente, que la gente iba, le hacía planteos, y el tipo le resolvía problemas. Y ese mismo dirigente, mi abuelo, en el barrio Saladillo, toda la vida vivimos ahí, mi abuelo fue vicegobernador de la provincia, siendo un dirigente de barrio, ¿entendés? Cómo desde la misma sociedad iban surgiendo dirigentes. Y hoy no es así, porque los partidos no están. Entonces hoy, poniendo un afiche o haciendo una campaña de vía pública con mucho dinero, vos te instalás y sos un dirigente y en realidad no dirigís a nadie. ¿Entendés? Hay más virtualismo, digamos. Exacto. Y sin embargo, ese vacío que deja la política está siendo llenado por un montón de instituciones que han surgido solidarias, porque el argentino es muy solidario, y han surgido un montón de instituciones que nosotros fuimos visitando en esta campaña. Justamente se llama Conectando Rosario por eso, porque fuimos conectando a esas instituciones solidarias, clubes, vecinales, fundaciones, comedores sociales. Vos decís un comedor social, yo creo que la gente, cuando vos le hablas de un comedor social, se imagina el de Margarita Barrientos, viste, un lugar grande, organizado con mesas. Hay familias que son comedores sociales, que ganan 4.000 pesos por mes y se las rebuscan para ir por toda la ciudad buscando alimentos para 2 veces por semana dar un plato de comida a gente que no tiene. Es increíble. Entonces, el común denominador en esas instituciones solidarias de la ciudad es que el Estado les da absolutamente la espalda, no tienen un apoyo y están cumpliendo la función que tiene que cumplir el Estado, porque la función de inserción social es un deber del Estado.
¿Me seguís? Entonces, la política, yo lo que digo es que está de espaldas a la sociedad. Y tenemos que poner a la política otra vez a hacer ese servicio. Que no hay una teoría de la frazada corta, es decir, que tapar unas digamos, hay tantas Yo no veo la frazada. ¿No la ves? No. Qué difícil. Yo no veo la frazada. Digamos, qué difícil para mí, en este caso, defender algunas acciones del Estado. Pero uno ve que el Estado intenta en la salud pública, digamos... La salud pública en Rosario deja mucho que desear. Y te diré una cosa, la salud pública es una prerrogativa que tiene el Estado provincial. Nosotros como ciudad, que cobramos tasas, recordemos eso, el socialismo le dio mucho impulso a la salud pública, pero es una función provincial. La que nos tiene que asegurar la salud es la provincia. Sin embargo, Rosario invierte mucho recursos. Y aún así, la salud es muy mala. El CIE es muy malo. El hospital, el Centenario es muy malo. ¿Entendés? La salud que tenemos los rosarinos es mala. Y nos dicen, sin embargo, que es la mejor de Sudamérica. Entonces esas son las cosas que... A ver, es un relato permanente. Mira, ¿vos pensás que el socialismo también ejerce ese perfil de relato de crónica de la realidad? Sí. ¿Vos te vas a parar, en el caso de entrar al Consejo, como un opositor a la gestión? Totalmente. Sí. A ver, y yo siempre digo lo mismo, no hay que entrar en el error de, como entramos muchas veces, decir, el menemismo fue todo lo malo y ahora cambia el gobierno y va a ser todo lo bueno. Bien. Y nos quedamos esperando. Yo siempre digo que cuando Alfonsín nos decía que con la democracia se come, se educa, se vive, tuvo perfecto ese discurso, pero ¿sabés qué pasa? Que los argentinos nos sentamos a esperar que nos sirvan el plato, la democracia nos sirva la comida, y no es así. No Nosotros tenemos el deber de alimentar a la democracia. Entonces siempre decimos que los procesos que pasan son los malos y ponemos ahí todo lo malo y esperamos todo lo bueno. No es así, no es que va a terminar el socialismo y va a venir una fuerza política nueva y nos va a ser honesta, va a ser inclusiva. No, o sea, estos son procesos a los cuales nosotros tenemos que alimentar como ciudadanos. Entonces la propuesta es ir empezarlo a hacer. ¿Te acordás a quién votaste hace 2 años como candidato a intendente? Como candidato a Pablo, sí. ¿A Pablo Hapkin? Sí. ¿Cómo? De hecho hice campaña con él. Hiciste campaña con Pablo, hoy va a ser candidato, digamos, en este caso defiende las políticas públicas de la municipalidad. Y bueno, pero en ese momento Pablo no las defendía. ¿Cambió él? Yo tengo mucho cariño por él y le tengo respeto porque es uno de estos seres políticos que hablábamos como Villarreal. Pero a mí fue un golpe para mí hacer toda una campaña con Pablo criticando ferozmente al socialismo y que en 24 horas él integre el gabinete de Mónica Fein y que ahora sea candidato de ese espacio. Me parece que hay que ser coherente. Y yo en ese momento, no sé si vos lo recordás, pero yo después de que termina la primaria dije que no lo iba a votar a Lifchitz. Y yo pagué un costo político muy alto por eso. Y hasta personal. Y imagínate que en tu fuerza política una declaración así te hacen pagar los costos, pero yo entendía que el socialismo es un ciclo acabado, lo entendí hace 2 años y ahora lo refuerzo, por un montón de cuestiones, sobre todo por lo que yo entiendo que es la causa del tema de la inseguridad, que son cosas que no se pueden dejar pasar. Eugenio, vos venís de una familia con mucho arraigo en las estructuras políticas y demás. Tu abuelo fue vicegobernador. ¿Qué recuerdas de tu familia cuando vos eras pequeño? Las bibliotecas, las charlas. ¿Cómo te vinculabas con la palabra en ese hogar donde muchas cosas se replicaban, inclusive boca a boca? A lo mejor vos no eras testigo, pero ¿te llegaba o te llegó en algún momento de tu adolescencia eso? A ver, yo no quiero... viste que la gente cuando habla de Ilia dice, ¿cómo no podemos tener...? Porque Ilia era producto de una época. Mi abuelo era producto de una época. Ellos eran krausistas, era una filosofía. Y hoy tenemos otra filosofía. Y el mundo va cambiando y las ideas van cambiando y nosotros no podemos exigirle a alguien que hoy, en una sociedad como la que vivimos, que sea un desprendido total como era Ilia. Ilia se fue a Consejo Irigoyen, a Córdoba, a trabajar gratis para los obreros en Córdoba. ¿Entendés? Ojalá que venga alguien así, pues sería hermoso, sería inspirador, pero es muy difícil encontrar una. Entonces no nos tenemos que frustrar si los dirigentes políticos no son así, porque la frustración es el rechazo de la política y eso es grave.
Yo viví eso, viví una forma de ver la política que es muy diferente a la de hoy. Yo apuesto a esa forma de verla, pero no me frustro cuando a lo mejor el que me acompaña o a la gente alrededor de la política no tiene esa visión. Yo soy muy radical y el partido lo llevo en la sangre, lo siento, lo sufro. Pero si yo me tengo que frustrar o irme del partido o abandonar la política porque los dirigentes de mi partido no cumplen con los estándares que yo veo de esa época, ¿viste? Se complica. Eugenio, háblame de tu papá, porque todos fuimos testigos en aquel momento de lo que pasó. Pero hay mucha gente que te está viendo que no debe saber qué le pasó a tu viejo. ¿Podés contarlo? ¿Tenés palabras para contar qué pasó con tu viejo? Si no me emociono, puede ser. Y si te emocionás también, porque es parte de la vida misma. No, mi papá falleció de repente, porque fue una mala praxis de nada. Y te emociona todavía hablar de esa situación. Sí, porque es como son heridas que no cierran. Entonces, y fue muy duro y yo tenía 20 años y viste cómo son las familias italianas. Sí, claro. Entonces, y nada, fue una mala praxis. Y ahí, mira, fíjate cómo uno vive en carne propia el tema de... Porque uno, obviamente, cuando hay una cuestión así, espera que alguien pague. Porque esto es así, es básico en el ser humano. Sí. Y me acuerdo que había una causa penal contra el médico, ¿viste? Y Kirchner sacó una ley que determinaba cuáles eran los puntos de interrupción de la prescripción. Esto los abogados lo manejamos así, pero la gente no lo va a entender. Pero era una ley que, en definitiva, terminó dejando prescribir las causas de muchísimos políticos de la época de Menem, que se hizo con ese sentido. Fue una de esas leyes que salen en enero, sí, ¿viste? Por un tubo que las votan y nadie sabe que... y se prescribió la cosa de mi viejo, entonces uno se quedó, ¿viste? Con el punto suspensivo. Y ahí son esas cosas que te hacen sentir, ¿viste? En carne propia la injusticia. Obviamente comparado con un chico que lo mata la policía y que nadie responde por él, qué sé yo, a mi papá fue una desgracia, obviamente, pero uno esperaba justicia y quedó trunca. Entonces esas son las cosas también que a mí me movilizan en la política, ¿no? Yo soy, con el tema de las injusticias, a lo mejor demasiado apasionado. Muchas veces también peco de... Claro, porque dicen que la política es... hay que tomarse... A la distancia dicen, bueno, una rosca y que se cierra todo en un cuarto oscuro, los políticos arreglan, toma y daca, yo te apruebo tal norma, vos haces tal cosa, mirá, quiero esto, quiero lo otro. ¿Cómo sobrevivir en ese océano? Es muy difícil. Complicado, ¿no? Es muy difícil, sobre todo en la política de hoy, que, a ver, yo veo en Facebook, por ejemplo, la bronca que hay de la gente en contra de los políticos y meten a todos en la misma bolsa. Entonces vos decís, a ver, yo me estoy rompiendo el lomo por hacer las cosas bien, trato siempre de defenderle lo que son las ideas, trato de estar a favor de la gente, trato de combatir, porque no es solamente no meterse en la corrupción. A ver, Lilita no solo no se mete en la corrupción, la combate. O sea, hoy el político con este nivel de corrupción tiene la obligación de combatir. Y... ¿Hay mucha corrupción en la política? No, es impresionante. ¿Es impresionante? Sí, sí. Incluso yo siempre digo que hay una línea y esa línea es el narcotráfico. Después, viste, coimeros, gente que se ha quedado convuelto, sí. Ha habido desde la época de Irigoyen, Sí. hay hoy y va a haber en el futuro. Ahora, creo que el narcotráfico es una línea y la pasan. Yo te aseguro que la pasan. Pero el narcotráfico, ¿por qué es una línea? Porque juegan con la vida de nuestros hijos. Si yo tengo un nene de 6 años y yo cuando tenía 20, 18 años, eran limitados los chicos que entraban al narcotráfico, en el consumo de drogas, y hoy cada vez más joven los chicos entran en esto. A mí me parece que me están afectando lo más valioso que yo tengo en mi vida, que es mi hijo. Entonces esa línea no quiero que se pase. Y te voy a decir algo, te lo está diciendo alguien que estudió muchísimo el tema de la droga y que estoy a favor de la despenalización. Es un debate interesantísimo para otro momento, mundial, pero yo el tema lo he estudiado mucho. He estudiado el narcotráfico en la provincia y en la ciudad.
es un tema a resolver. Tenés una página en blanco y ganas de, por lo menos, de dejar algunas palabras antes de, si querés escribir y tenés una página en blanco, o si querés escribir una frase, una oración, alguna palabra favorita, mientras disfrutamos de por lo menos de 30 segundos de silencio. ¿Puede ser? ¿Eh? ¿Qué dice la frase? No, que tiene que ver con lo que estamos hablando y para que la política sea nuevamente una pasión. Y yo creo que lo podemos lograr. Lo podemos lograr porque... Y si no es una pasión hoy. Es un negocio. ¿Es un negocio? Sí. La política es para empresarios de la política. Sí, sí. ¿Y vos no sos eso? No. 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 Fíjate que conmigo va en la lista último, Federico Steiger, que es un tipo que hay muchos que lo critican porque él tiene su ideología, Sí. Un tipo que a mí me consta que ha perdido mucha plata en la política. El otro día viene y me dice no me podía acompañar a una actividad. Entonces le digo, ¿qué te pasa, Federico? Me dice, no puedo más de la columna. ¿Qué te pasó? Y el tipo se había repartido 5.000 folletos él solo en el centro por abajo de la puerta. ¿Entendés? Eso es eso. Gracias por venir y bueno, que tengas suerte en la próxima contienda. No, Ya nos por favor. volveremos a encontrar. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Bueno, el último saludo a todos, Eugenio Malaponte. 1, 2, 3, 4, 5.